La verdadera grandeza es servir a los demás como al Señor. Lo que exige tomar partido en contra de nosotros mismos y de nuestra tendencia natural a ser fariseos. El título de este estudio es El fariseo en mí. Y hoy estudiaremos un pasaje de las Escrituras que juzga severamente a los escribas y fariseos de Israel del primer siglo. Naturalmente, cuando leemos pasajes como este, no nos vemos reflejados en él y por lo tanto perdemos la aplicación a nuestra propia vida. Los escribas y fariseos malinterpretaron mucho de la palabra de Dios y su justicia. Pensaban que el Señor era como ellos. Y ese es el error instintivo de todos los hombres: devolverle al Señor el favor de crearnos a su imagen. Nosotros intentamos convertirlo en nuestra imagen corrupta. Pensamos que Dios haría lo mismo que nosotros si fuéramos Él. Pero quien creó el universo es infinitamente más grande que el universo. Y quien puso una ley moral en nuestros corazones es infinitamente santo y justo. Él nos creó para conocerlo, amarlo y servirlo. Pero nuestros mayores antepasados lo desobedecieron voluntariamente, lo cual violó la justicia perfecta de Dios. El Señor ya le había advertido a Adán que el día que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, moriría. ¿Por qué? Porque el resultado del pecado es la separación espiritual de Dios, que la Biblia describe como muerte. Como resultado, en el momento en que Adán pecó, su espíritu humano fue inmediatamente separado de Dios y él, junto con sus descendientes, nosotros, quedó bajo justa condenación por el pecado. ¿Por qué Dios juzga el pecado y condena al pecador? Porque Él es santo. Y parte de su santidad es su perfecta justicia. Milenios después, el Señor dio la ley para mostrarnos cuán santo es Él y cuánto necesitamos un Salvador. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto algo antes que Dios en algún momento? Todos. ¿Cuántos de nosotros hemos invocado el nombre de Dios sin sinceridad? Todos. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado en descansar en el Señor? Todos. ¿Cuántos de nosotros hemos desobedecido a nuestros padres sin justificación? Todos. ¿Cuántos de nosotros hemos despreciado o nos hemos enojado con alguien otra vez sin justificación? Yo quiero escuchar sus respuestas. Todos. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos codiciado a alguien en nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado algo que no nos pertenecía? ¿Cuántos de nosotros hemos mentido? ¿Y cuántos de nosotros hemos codiciado a algo que no tenemos? Todos. Significa que todos hemos quebrantado todos los 10 mandamientos. Así pues, los 10 mandamientos junto con el resto de la ley funcionan como un espejo que nos muestra que somos pecadores, totalmente incapaces de salvarnos por nuestras propias buenas obras. Y como tal vez has escuchado a algunos pastores decir, cuando tú ves en un espejo, el espejo mismo no puede cambiar el estado de
tu cara o de tu rostro. Si tú necesitas lavar la cara, no laves la cara con el espejo. ¿Ya? Solo podrías salvarte guardando los 10 mandamientos si los cumplieras a la perfección sin quebrantar ni uno. Y como no puedes justificarte mediante la ley, solo puedes aceptar la solución que Dios proveyó por su gracia. Dios nos amó tanto que no estuvo dispuesto a que pasáramos la eternidad separados de Él en el lago de fuego. Y así que envió a su propio Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Jesús existió eternamente, sin principio y sin fin, como Dios, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Aun siendo Dios, se hizo hombre voluntariamente, según el plan de redención del Padre para la humanidad. Jesús vivió una vida sin pecado que lo hizo apto para morir como nuestro sustituto. Solo un hombre perfecto y justo pudo morir por los injustos. ¿Quién es el justo? Jesús. ¿Y quiénes son los injustos? Nosotros. Solo un cordero sin mancha pudo ser sacrificado por nuestro pecado. Y así Jesús fue el único hombre que estuvo capacitado para salvar a la humanidad, porque no tenía deudas propias por el pecado. Teníamos una deuda que no podíamos pagar sin permanecer eternamente separados de Dios. Así que Jesús pagó una deuda que no debía para que pudiéramos pasar la eternidad en la presencia de Dios. Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron derramados sobre Jesús y juzgados. El Padre juzgó a su propio Hijo en nuestro lugar. Jesús clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O abandonado, como está en la Nueva Biblia de las Américas. Fue abandonado para que nosotros fuéramos aceptados por medio de Él. Cuando todo pecado fue derramado sobre Él, clamó: consumado es. Porque cumplió la obra que el Padre le había encomendado, cumplió las Escrituras y proveyó la redención para toda la humanidad. Durante su ministerio público, Jesús explicó por qué moriría y cómo podríamos apropiarnos de la salvación y la vida eterna que Él haría disponibles mediante su muerte y resurrección. Dijo en Juan 3, 16 al 18. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? Vamos a leerlo juntos. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso no encajaba en la teología de los fariseos. El apóstol Pablo luego explicó en Romanos 9, 30 al 33. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra del tropiezo, tal como está escrito: he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en Él no será avergonzado. Cualquiera que intente justificarse ante Dios repitiendo una oración,
presentando ante el altar, siendo bautizado, guardando los mandamientos, perseverando hasta el final o cualquier otra obra, en realidad tropieza con la piedra que es Cristo. Pero quien crea en Jesús, depende de Jesús, no será avergonzado. Abre sus Biblias por favor conmigo en Mateo capítulo 23, versículo 1. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observan todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Cuál era la cátedra de Moisés? Bueno, el cátedra de Moisés era el lugar donde el maestro autorizado se sentó en la sinagoga judía. Tom Constable explica para nosotros esta cátedra. Las sinagogas judías generalmente tenían un asiento de piedra en el frente donde se sentaba el maestro autorizado. Es un asiento, simplemente. La cátedra de Moisés es más o menos el origen de los púlpitos en las iglesias de hoy, que es simplemente una posición elevada para enseñar las escrituras. En el día de Jesús, el maestro se sentó y la audiencia se puso de pie. ¿Les gustaría a ustedes estar de pie para una hora mientras que el maestro predique? Eso es lo que hicieron en el día de Jesús. Con el tiempo, la tradición cambió, de modo que el maestro se pone de pie y los oyentes se sientan. Y creo que este es un cambio apropiado, ya que estar de pie es la postura de un siervo y sentarse es la postura de alguien que se le sirve. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos que hicieran? Jesús instruyó a los discípulos que generalmente hicieran lo que los fariseos les dijeron, pero que no siguieran su mal ejemplo. Algunos maestros ven ironía o humor en la declaración de Jesús, pero también es posible que él estuviera señalando que las personas deberían seguir la enseñanza generalmente moral de los fariseos, hombres como Nicodemo. Mientras que deberían evitar seguir el ejemplo personal de los fariseos, lo que vemos en la gran mayoría de los fariseos, y como ellos aplicaron sus malas interpretaciones de una manera que era corrupta. Y obviamente deberían aferrarse a las propias interpretaciones del Señor Jesús en cualquier área de desacuerdo entre Jesús y la tradición judía. El Señor procedió a darle a la gente un perfil de los fariseos. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿De qué está hablando? Los fariseos agregaron miles de leyes a los 613 estatutos de la ley de Moisés, pero también agregaron escapatorias para que ellos mismos pudieran violar esas mismas leyes. Agregaron un sinfín de leyes, pero también pusieron escapatorias. El Señor Jesús ofreció al pueblo una alternativa. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Un yugo distribuye peso de manera uniforme durante el trabajo. El Señor no dijo que el creyente no tendría yugo ni cargas, solo que su yugo es fácil y su carga es ligera. ¿Pero por qué es su carga ligera? Porque Él lleva la carga contigo.
¿Cuál es otra característica de los fariseos? No tenemos tiempo para demorar en este punto, pero la vida espiritual se vive por el poder y la gracia del mismo Señor. ¿Cuál es otra característica de los fariseos? Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. Explicaremos esto en un momento, pero hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Los fariseos enfatizaron los externos en lugar de lo interno, disculpe, no las partes internas, sino lo interno es lo que quería decir, lo interno. Lo externo, hay muchas cosas externas en nuestras vidas. Lo interno habla de nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras motivaciones. Y estos sí manifiestan externamente. Pero es importante que entendamos que la característica principal de casi toda religión es de enfatizar lo externo. Si bien las iglesias deben tener políticas con respecto a la ropa y esas políticas están determinadas por el liderazgo, ni las personas individualmente, ni la iglesia colectivamente deberían enfatizar la ropa ni dar la impresión de que lo que usa o ponga sea un signo de espiritualidad. Recuerde que la única instrucción sobre la ropa en el Nuevo Testamento desalienta llamar la atención sobre usted mismo. 1 de Timoteo 2:9 dice, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. 1 de Pedro 3:3-4. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Recuerde que los miembros de la iglesia primitiva eran en su mayoría pobres y usaban ropa regular y simple, mientras que los fariseos se vistieron para destacarse de la multitud. Querían ser vistos, diferentes. La mayoría de los fariseos eran ricos y vestían ropa distintiva, especialmente filacterias anchas y franjas largas. ¿Qué son las filacterias? Bueno, las filacterias son cajas de cuero que contienen pasajes de Éxodo y Deuteronomio que los hombres judíos tradicionalmente usan en la frente y el brazo izquierdo para estar al lado de su corazón. Algunos hombres judíos todavía usan filacterias. Lo hacen para cumplir con el siguiente mandamiento. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. ¿Deberían los judíos haber tomado esta orden literalmente? Bueno, probablemente que no, ya que el Señor nunca dio instrucciones específicas cómo hacerlo. A diferencia de lo que hizo en otras ocasiones cuando tenía instrucciones específicas acerca de la ropa, Él daba bastantes detalles acerca de cómo cumplir estas normas. Por ejemplo, la ropa del sumo sacerdote. Pero puedes imaginar que probablemente era costumbre usar una caja pequeña para los judíos y no solo en ocasiones especiales, ¿ya? Pero los fariseos usaban una caja grande para llamar la atención. Entonces puedes imaginar por un momento, sería normal, puedes imaginar tener unas escrituras en una caja, entonces probablemente vas a poner chiquita la caja, ¿no es cierto? Pero no los fariseos, ellos andaban así para que todos vieran qué tan espirituales eran. ¿Qué fueron los adornos de los mantos? Bueno, Jesús se refería a los adornos que todos los hombres judíos usaban en sus prendas, según el mandamiento de Números 15, 37 al 39. También el Señor habló a Moisés y dijo, habla a los israelitas y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y el fleco les servía
a ustedes para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumplan y no sigan ni a su corazón ni a sus ojos, tras los cuales se han prostituido. Desde Mateo 9:20 sabemos que Jesús llevaba flecos azules de conformidad con la ley de Moisés. Pero los fariseos llevaban flecos largos para impresionar a todos. ¿Cuál es el principio? Las Escrituras desalientan el uso de ropa que llama la atención y el Señor criticó directamente a las personas que actuaron como si su ropa demostrara que eran más espirituales. A veces hay un malentendido. Y quiero que escuchen un equilibrio que quiero que... A veces hay un malentendido que usar ropa regular a la iglesia está aceptable, pero usar trajes y vestidos formales es más espiritual. No hay nada en las Escrituras para sugerir eso. Ustedes dicen, pero pastor, estás interno. Sí, porque vamos a celebrar la dedicación de unos bebés en un momento, ¿ya? Y no hay nada de malo de poner un terno, ¿ya? Pero no hay nada en las Escrituras para sugerir que me hace más espiritual por poner un terno. Y esto tienen que entender. Está bien si quieres usar un vestido o un terno. Simplemente no cometas el error de pensar que te hace más espiritual. Porque así serías exactamente como los fariseos. Por otro lado, tratar de ser limpio, presentable y modesto refleja el deseo de honrar al Señor. Entonces, cuando tú preguntas cuál es la ropa correcta y que refleje una actitud correcta ante el Señor, deberías estar preocupado o preocupada por la modestia, ¿ya? Y deberías desear ser presentable, ¿ya? Pero de ir más allá y decir que más formal es más espiritual, eso es equivocado. ¿Cuál es otra característica de los fariseos? Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Los fariseos amaban las cosas equivocadas. No hay nada de malo en mostrar honor a los maestros o a los pastores. El apóstol Pablo escribió esto sobre los ancianos que son pastores en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Es principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Pero el problema con los fariseos era que les amaban que otros les mostraran honor. Una cosa es dar honor apropiado, pero otra cosa es la persona buscando honor y amando honor. Lo que no amaban los fariseos era servir. Y eso es precisamente lo que habría reflejado que su corazón estaba en armonía con el amor leal del Señor. Es amar servir. Pero ustedes no dejen que los llamen rabí porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie padre suyo en la tierra porque uno es su padre, el que está en los cielos. Ni dejen que los llamen preceptores porque uno es su preceptor, Cristo. Jesús dijo que no deberíamos usar títulos como rabí, padre, preceptor, porque esos títulos pertenecen al Señor. Son títulos. Lamentablemente la Iglesia Católica ignora las instrucciones del Señor y llama a sus sacerdotes padre. ¿Ya? Es un título. ¿Qué quiero decir título? No son literalmente el padre de la persona.
¿ya? Por esta razón sabemos que es un título, ¿ya? Obviamente es apropiado llamar a tu padre humano padre. ¿Y por qué? En ese caso no es un título, es lo que es. Pero el mayor de ustedes será su servidor. Y cualquiera que se engrandece será humillado. Y cualquiera que se humille será engrandecido. El Señor dice que servir es una verdadera grandeza a los ojos de Dios. Y la humildad conduce a la exaltación o en el tiempo o en la eternidad. ¿Cuál es la humildad? La humildad está siendo centrado en Cristo en lugar de uno mismo. Es tener una visión precisa de uno mismo a la luz de quién es Dios. Centrado en Cristo. Lo opuesto a la humildad es el orgullo, la vergüenza, el odio propio, el amor propio y todo tipo de egocentrismo o autocentración son formas de orgullo. Cuando no queremos asumir la responsabilidad de nuestros errores, es orgullo. Cuando no queremos sacrificarnos por el bien espiritual de los demás, es orgullo. Cuando no podemos estar agradecidos, es orgullo. La centración y enfoque en nuestro pensamiento en Cristo resuelve cada uno de estos errores en pensamiento o énfasis. Si estamos enfocados en Cristo, entonces ¿qué pasa? Estamos convencidos por el Espíritu para aceptar errores. Estamos dispuestos para sacrificar por el beneficio de los demás, porque el Señor sacrificó todo por nosotros. Y estamos agradecidos porque hemos recibido una gracia asombrosa. Ahora vamos a ver los problemas, no los problemas, pero los ayes, el ay que expresó el lamento de Jesucristo para los fariseos. Hay 7. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Qué significa la expresión ay? ¿Ya? Ay es una expresión de lamento. No hay que confundir con la A-H-I, ¿ya? No, ahí, no el H-A-Y, ay, sino el A-Y, ay, ¿ya? Es una expresión de lamento. Jesús expresó un lamento por los fariseos, porque intentaron evitar que las personas pongan su fe en Él. Obviamente lo peor que alguien puede hacer es evitar que alguien más se salva. Pero el mismo principio se aplica a los creyentes que hacen que otros creyentes tropiezan. Anteriormente en su ministerio público el Señor expresó un lamento por los creyentes, diciendo: pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y que se ahogara en el profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo. Pero es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Cuando hacemos que otros creyentes tropiecen espiritualmente, también somos dignos de lamentación. A lo largo de los años, he visto a muchos creyentes naufragados por los creyentes carnales. Y en algunas ocasiones más fuertemente que por las acciones de los incrédulos. La palabra de Dios usa la palabra carnal para describir a alguien que está controlado por la naturaleza pecaminosa. Cuando estamos fuera de comunión con Dios, la naturaleza del pecado que reside dentro de nosotros nos controla en lugar del Espíritu. Entonces recuerden, hermanos, en el momento que ponemos nuestra fe en Jesucristo, entramos en la familia de Dios. De la familia de Dios no podemos escapar, como vemos ampliamente
atestiguada en pasajes de la Escritura. Estamos seguros en Cristo y nuestra identidad en Él. Somos parte de su cuerpo y somos miembros de la Iglesia Universal desde el momento de la fe en Jesucristo. Pero podemos salir de comunión. Todos los que han confiado en Jesucristo, según Gálatas y según 1 Corintios, nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo de Dios y tenemos el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de nosotros. Entonces, en cualquier momento, ¿está guiando el Espíritu y controlando? ¿O está guiando y controlando la naturaleza pecaminosa? Uno o el otro. Los dos no tienen control a la vez. Solamente el Espíritu o la naturaleza pecaminosa. Y en estos contextos, la naturaleza pecaminosa se conoce como la carne. Como creyentes en Cristo, siempre estamos controlados por la carne o por el Espíritu, debido a que la naturaleza del pecado siempre dice, yo primero. También nos lleva a tomar decisiones que hacen que otros tropiezan. Es fácil para nosotros endurecer nuestros corazones acerca de este tema. Es fácil llegar a un punto en el que simplemente no nos importa cómo nuestras palabras y acciones afectan a los demás. Y culpamos a todos excepto a nosotros mismos. Rápidamente, tome un chequeo de corazón. ¿Estás pensando en cómo se aplican estas verdades a ti mismo o estás pensando en cómo crees que se aplican a otra persona? Porque por naturaleza nosotros pensamos que sabemos cómo aplica a otro. Pero es para nosotros. El apóstol Pablo escribió, no haga nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Cómo se ve la verdadera humildad? Considerar a otros como más importantes que a uno mismo. Esto no es natural. Es sobrenatural. Significa que consideras que su bienestar es más importante que el tuyo. Se llama sacrificio. La verdadera humildad significa buscar los intereses de los demás y deberíamos tener la actitud del apóstol Pablo que escribió a los Corintios diciendo, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿Y a quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Yo personalmente he pasado innumerables noches sin dormir debido a mi preocupación por esta iglesia. Anoche mismo. Y no te pido que pases noches sin dormir. Esto no estoy pidiendo. Pero sí te animo a que reconozcan lo importante que es el bienestar espiritual de los demás para el Señor y lo importante que debería ser para nosotros. El fariseo en cada uno de nosotros realmente no le importa. Pero al Espíritu Santo dentro de nosotros, sí. El segundo hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que recorren el mar y la tierra para ser un prosélito. Y cuando llega a serlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Wow. Esta es la realidad, lamentablemente, de las personas convertidos a católicos, mormones, testigos, adventistas y otros. Cuando alguien se convierte en uno de las sectas, es el doble de difícil para ellos confiar más tarde en Cristo. Y yo he visto personas que
son católicos, pero que se convierten en testigos, inmensamente difíciles para alcanzar. Agnósticos que convierten en católicos, súper difíciles de alcanzar. ¿Y por qué? Han hecho un cambio de mente, pero un cambio de mente equivocado. A una creencia que es antibíblica. Si sea para los católicos, la salvación en María. Si sea para los mormones, de no creer en Jesucristo como es en la Biblia y además creer que todo hombre puede convertirse en un Dios. Para los testigos, de negar la deidad de Jesús. Para los adventistas del séptimo día, la salvación por guardar los 10 mandamientos y otras reglas seleccionadas. Yeah. Yo sé que a algunos no les gusta que a veces se nombran nombres. Yo no frecuentemente nombro a grupos específicos, pero es apropiado en este momento para literalmente explicar qué tipos de prosélitos a religiones equivocadas hay en el mundo que hace que la gente tiene una dificultad doble para ahora convertirse en verdaderos creyentes en Cristo. ¿Cuál es el tercer ay? Ay de ustedes, guías ciegos, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos. Porque ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos. Porque ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Ustedes dicen, ¿qué es todo eso? Los fariseos crearon lagunas morales o escapatorias, como los juramentos sin vinculantes. Y su perspectiva con respecto a lo que era vinculante y lo que no era vinculante reflejaba sus valores corruptos. Las lagunas morales simplemente reflejan la falta de temor al Señor. Cuando era niño, nosotros prometíamos hacer algo y si nuestros dedos se cruzaran a nuestras espaldas, supuestamente significaba que la promesa no era vinculante. ¿Ya? Ustedes tienen algo similar en su cultura, me imagino, ¿no es cierto? Y casi parece de broma, pero los fariseos categorizaron honestamente, entonces ellos honestamente categorizaron, pero equivocadamente, los juramentos vinculantes y no vinculantes, simplemente para justificar la mentira. Un mandamiento tan sencillo como no mentir ya tiene una laguna moral para el fariseo. ¿Cómo hacemos nosotros lo mismo? Cuando hacemos todo lo posible para justificar cualquier cosa que sabemos que no deberíamos hacer, estamos haciendo lo mismo. Quiero que nosotros no solamente estamos aquí sentados o parados y diciendo a los fariseos, oh, ustedes, es la verdad que ellos ejemplificaron unas distorsiones en juicio. Pero al mismo momento deberíamos estar dispuestos de ver la misma tendencia, la misma naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Cuál fue el punto del Señor? Básicamente Jesús dijo que no hay lagunas morales o escapatorias. Dijo lo siguiente en el Sermón del Monte: antes bien sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. En cierto modo, esto simplemente subraya para nosotros la importancia de la honestidad. No hay excusas para mentir.
El Señor quiere que siempre digamos la verdad en amor. Quiere que seamos directos. Quiere que no nos mintamos el uno al otro. Y quiere que trabajemos juntos para proteger la unidad del Espíritu. Como el Espíritu es verdad, solo la verdad armoniza con su carácter. El cuarto ay. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Jesús no menospreció el diezmo, pero dijo que la justicia, la misericordia y la fidelidad son asuntos más importantes de la ley. Dependiendo de con qué esté luchando, puede que no le guste alguno de estos tres. Pero no hay desacuerdo entre la justicia, la misericordia y la fidelidad. La tendencia farisaica natural dentro de cada uno de nosotros es simplemente cumplir con alguna ley concreta e ignorar los principios que nos exigen mucho más. Hermanos, diezmar algo es más fácil cumplir que estar preocupado por temas tan amplios, con tantas aplicaciones como la justicia, la misericordia y la fidelidad. A veces decimos, mientras no beba en las fiestas, estoy bien con Dios. A veces decimos, mientras vaya a la iglesia, estoy bien con Dios. A veces decimos, mientras participa en un ministerio, estoy bien con Dios. Pero cuando consideramos temas con aplicaciones casi ilimitadas, como justicia, misericordia y fidelidad, nos damos cuenta de que no somos tan maduros como pensamos y debemos continuar confiando en el Señor y su gracia para transformarnos, para reflejar su imagen. Necesitamos seguir siendo transformados y no vivir por ley. Muchos confunden acerca de qué significa vivir por ley. ¿Ya? La gracia y los principios bíblicos tienen mucho más aplicaciones en nuestras vidas que la ley. Esta es donde hay la confusión. Los fariseos tenían ya una escapatoria para bastantes aplicaciones correctas para líderes. Simplemente porque ellos decían, cumplo esta ley y cumplo esta ley, y tal vez incluso voy a ir un poco más allá en la ley. No solamente voy a diezmar unas hierbas del huerto, ¿ya? Pero voy a ignorar las aplicaciones duras. Las cosas que van a poner a prueba nuestra fe. Aunque sabemos que no realmente confiaron en el Señor. Era su primer problema. Pero para nosotros como creyentes entonces, tenemos que no seguir su ejemplo, diciendo, ya estoy bien con esto. Señor, yo te doy esto, yo cumplo esta ley, estoy bien. No, el Señor quiere todo el corazón, quiere toda la vida, quiere toda la transformación que Él puede hacer por el poder de su Espíritu, mediante su gracia, obrando en nuestro corazón cuando estamos rendidos ante Él para recibir su voluntad y seguirlo por la fe y dependencia de nuestro Salvador. Y todavía falta el quinto, sexto y séptimo ay, y tendremos que estudiar la próxima semana, porque no hay tiempo para terminar nuestro estudio y también celebrar lo que tenemos planificado a continuación. Entonces, tenemos un poco más del fariseo en mí para estudiar. ¿Yeah? Ustedes dicen, sí, pastor, estamos estudiando el fariseo en ti. Amén, es la verdad. No lo niego, hermanos, no lo niego.
¿Ya? Yo soy el primero para decir, necesito transformación. Soy el primero para decir, la palabra de Dios me demuestra mi necesidad del poder transformador de Cristo en mi vida. Y de mi autocentración, que es difícil de comprender sus profundidades. Vamos a orar. Padre en el cielo, te damos gracias por la oportunidad de estudiar acerca del fariseo en mí. Y Señor, yo deseo que este fariseo pueda tener un cambio de mente, pueda dejar su manera de pensar, su autocentración, su búsqueda de honor y de gloria, su énfasis en las cosas equivocadas, su falta de preocupación por el bienestar de los demás. Y realmente a raíz de todos estos problemas, yo sé, Padre, es mi falta de amor por ti, mi falta de amor por Cristo. Yo pido que todos nosotros podemos poner nuestra mirada en Jesús, en el Salvador, verdaderamente estar agradecidos por su sacrificio en la cruz, y de tener nuestra mirada puesta en Él y lo que Él hizo, podemos estar maravillados, agradecidos y así dispuestos de ser transformados por el poder de tu Espíritu y para tu gloria. Pedimos fuerza, fortaleza para seguirte por la fe y depender de ti. Bendiga, guarde y proteja a esta congregación en el nombre de Jesús. Amén.